Bueno, buenas tardes. Me llamo Pilar López. Lo primero es presentaros y daros la bienvenida a esta vuestra casa. Tenéis que ser bienvenidos y bienvenidas a este Museo Nacional de Ciencias Naturales. Seguro que habéis venido en alguna ocasión, porque muchos habéis venido o con vuestros padres y madres o con, en algún momento igual con el colegio, no sé, que es muy casual, pero hoy venís de otra manera. Venís porque queréis, porque habéis elegido venir. Y sois los protagonistas de hoy, no lo dudéis. O sea que estamos encantados de recibiros a esta charla, encuentro, coloquio, jornada, como queráis denominarle. Lo más importante es que estáis aquí, a pesar de la lluvia. Los que estáis en casa también saludaros, pero habéis tenido más suerte porque no os habéis mojado. Pero aquí nuestros jóvenes han tenido que pasarlo un poco mal hasta llegar. Por eso todavía está tronando. Disculpad que nos hayamos conectado un poquito más tarde. Si alguien tiene algún problema luego por horario, la primera parte de la sesión quedará grabada en nuestro canal de YouTube. Así que deciros que arrancamos con Ponte con el cambio climático, que esa es nuestra idea. Quiero, además de daros las gracias a vosotros, dar las gracias a Fernando Valladares y a María Vila. Fernando es del museo, María Vila es del IDAEA, que lo tengo que leer porque siempre me lío, que es el Instituto de Evaluación Ambiental e Investigación del Agua. Tenemos la gran suerte de contar con dos expertos que investigan en cambio global los dos, uno desde la ecología, el caso de Fernando, y María desde la biogeoquímica y la genómica. O sea, que nos van a dar dos puntos de vista complementarios y seguro que nos va a dar mucho juego. Yo quería, sobre todo, agradeceros que estéis aquí. Pensad que lo que pretendemos con esta sesión es escucharos, invitaros a participar y nos ha costado que vinierais, pero una vez que estéis aquí no vamos a dejaros escapar fácilmente. Esta es nuestra idea. No cerraremos la puerta para que no salgáis, lo prometo. Lo hemos pensado, porque, oye, creo que es una buena ocasión de tener aquí a tantos jóvenes y además que la temática, sobre todo, os afecta porque está en juego mucho, está en juego nuestro planeta y vamos a ver por dónde salimos. A mí me gustaría dar las gracias a la gente que está puesto todo esto en marcha. Está por ahí Xiomara, que luego la vais a ver porque ella va a tomar las riendas luego de todas las siguientes sesiones. Iría, que también está por ahí, que ya también es del IDAEA. Luis, Consuelo, del equipo de mediadores, y hay muchos educadores y educadoras que también nos van a ayudar, a nuestro equipo técnico que hace posible que esto salga adelante. Y yo, nada más, deciros que el director hubiera querido estar aquí. Yo soy vicedirectora del área de Comunicación y Cultura Científica, está en un viaje, pero está encantado de abrir las puertas a jóvenes. Sabéis que el museo es un centro del CSIC, que es un centro en el que se investiga, además de exponer los resultados en las exposiciones y hacer nuestras actividades de divulgación. Es un lugar muy adecuado para poner en marcha esta tarde, esta sesión, a la que ya vamos a pasar sin más. Ellos os van a contar luego a qué se dedican, charlarán y tendréis ocasión de preguntarles. Y luego muchas más cosas que os iremos adelantando. Para calentar motores, yo simplemente lo que voy a hacer es poneros un vídeo para que nos pongamos un poco... ¿Cuántas veces más tendremos que ver este vídeo, María? Yo ya no sé qué más hacer, decir. Llevamos tanto tiempo sin Julia Roberts, sin decirlo tan bonito, sin imágenes, pero explicando que el mundo se va a la mierda. Sencillamente estamos acercándonos a límites que sabíamos que si nos acercábamos la cosa iba a ir mal y parece que no vamos a hacer nada. Y lo sabíamos, los científicos le ponemos número, lo publicamos, llevamos 40 años, 6 informes grandes del IPCC, tropecientos documentales, millones de visualizaciones, medio mundo hablando de esto y no haciendo nada. A ver, tampoco te pongas tan catastrófico, Fernando. También he venido yo aquí para decirte que no hay para tanto. No hay para tanto, llevamos un montón de tiempo escuchando, el petróleo se acaba, el petróleo se acaba, el petróleo se acaba. Tío, el petróleo no se está acabando. O sea, toda Alaska está llena de petróleo. Escúchate, y lo sabes igual que yo, escúchate los geólogos que dicen fluctuaciones de temperatura en la Tierra ha habido desde hace millones de años. Un poco keep calm, ¿no? Pero
Pero ¿cómo keep calm? Que esto de los geólogos me saca de quicio. No hacen más que sacar un libro y otro diciendo que sí, que el clima varía, que no hay para tanto. ¿Y le da alas a quién? Pues a presidentes de gobierno. Hemos pasado por 3 presidentes de 3 grandes gobiernos que dicen, no, así no es para tanto. Y ahora acuñamos el término retardista para la gente que dice, bueno, no hay ninguna prisa, que esto ya veremos. Y otros que dicen, sí, va a ser el ser humano causando todo esto, ¿no? Y luego tenemos a Julia Roberts, que según cómo la escuches, te dice, yo soy la madre naturaleza, esto no tiene arreglo y esto vosotros vais a desaparecer. Y yo digo, pues es que igual sí que vamos a desaparecer. Bueno, te veo un poco estresado, la verdad. De hecho, si te lo miras con perspectiva geológica, estamos yendo a la glaciación. Eso supongo que lo sabemos todos, ¿no? Nos estamos calentando, pero en realidad no estamos yendo a la glaciación. Es un poco kafkiano, pero yo no veo que haya tanta necesidad de hacer tanta cosa. Hasta ahora no se nos ha ido tan mal. Y desde que publicaron que en 1950 diciendo que quemando petróleo provocaríamos las emisiones de efecto invernadero, o sea, de gases de efecto invernadero. Sí, pero todavía estamos dentro de los márgenes, ¿eh? No sé, aquí hay tanta gente que se quiere contentar con cualquier cosa que yo ya no... soy honesto, yo no sé bien qué hacer, ¿no? Y no sé qué se le va a ocurrir a la gente que no se me haya ocurrido a mí, no se nos haya ocurrido a los que llevamos 30, 40 años hablando de esto. Honradamente empiezo ya a tocar fondo. Ya no sé si unirme a la panda de los ecoansiosos o si... no sé, hacer un striptease a la entrada del centro, ya no sé qué más podemos hacer, porque lo llevamos publicando, lo llevamos viendo, lo comentamos, todo el mundo se dice, sí, los científicos, qué importantes son, la ciencia, claro, por supuesto, qué placer tener hoy con nosotros el premio de Jaume I, y no pasa nada. Vas al Congreso de los Diputados, por delante y por detrás, porque vas por dentro y le dices a sus señorías, oye, que esto está fatal, como te hacen caso, vas por detrás y les tiras líquido rojo en las puertas. Y a lo mejor acabas en la cárcel, pero al final no pasa nada. Pienso que estás pidiendo demasiado. O sea, ya empezando por pedirle algo a un político que sabes que va a estar 4 años a forrarse y ya está, quizá estás siendo optimista, esperando cosas de la gente y poco tecnooptimista, te veo. Tecnooptimista, me dices. Mira, nos reímos por no llorar, porque tecnooptimista ¿de qué? Tecno Elon Musk, y me voy a Marte, porque no puedo llevarme bien con mi familia. Porque al final es una cosa decir, pero tú no estás a gusto donde estás, tú no quieres cuidar lo que tienes. Pues no, parece que siempre queremos hacer más, siempre hay que prosperar, la innovación, el desarrollo, el crecer, el crecimiento económico, pero bueno, hombre, cuando tenemos esta economía que nos impulsa, ¿a dónde nos lleva? ¿Y nadie tiene la sensatez y la calma de parar? Mira, te veo muy enfadado, poco productivo, con mucha histamina acumulada. Y eso es mal para tu cuerpo. Esto no te va bien, que lo sepas. Te está haciendo envejecer demasiado rápido. Tienes que pensar en ti, no tanto en la tierra. Bueno, pues igual esto te arreglo y lo dejo aquí, ya está, a tomar por saco, que lo coja quien pueda, yo no puedo más. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta pequeña representación de una comida entre 2, que podría ser entre 3. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos, muchas gracias por haber venido. Esto es muy complicado, el lío en el que nos hemos metido, civilizatoriamente hablando, pero me encanta ver que a pesar de todo seguís sonriendo, porque esto es como el Titanic, ¿no? Cuando se iba hacia abajo y tocaban la música y se daban el gran beso. Si el mundo se va a la mierda, pero somos buena gente y nos lo pasamos bien hasta el último momento, pues ni tan mal. El problema es que no estamos ahí del todo, y esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? Cómo intentar encarrilar, y mira tú, igual arreglamos la civilización, de paso, que nos proponemos. Estaría muy bien. Mitigar el cambio climático. Estaría muy bien. Hemos intentado representar un poco las actitudes que se oyen, ¿no? Por una parte hay esa actitud de no hace falta hacer nada porque no nos ha ido tan mal. Vamos a seguir como hasta ahora, que con 4 exagerados, pero no pasa nada, ¿no? Hay otra actitud que es la de la ecoansiedad, de total, si todo se va a la mierda, pues no hay que hacer nada, ¿no? Y hoy estamos aquí para otra cosa. La tercera de las actitudes, que es quizá la más esperanzada, pero la que te pueden llamar ingenuo, la que puedes tú a veces sentirte como ¿dónde voy yo? Te puedes sentir muy solo. Te puedes sentir solo, te puedes sentir diciendo, pero ¿cómo se me va a ocurrir a mí algo?
eso, que no se les haya ocurrido a las grandes fortunas o a los grandes presidentes o a las Qué gran grandes ejemplo, Elon instituciones. Musk. Claro, pero fijaros, Elon Musk representa las contradicciones de la civilización, porque él se ha ido a buscar vida o poder vivir en Marte, porque dice esto se va a la mierda, pero sin embargo ha reconocido varias veces que esto le va a llevar un tiempo y que mientras tanto tendrá que vivir en el planeta Tierra. Y digo, pues procura no estropearlo mucho mientras te vas a Marte, tú y los tuyos, porque igual no da para todo. Bueno, se debe haber hecho su búnker, ¿no? Ellos se hacen sus búnkers. Pero bueno, Pero- el tema de los búnkers daría para mucho. Sí. No se puede huir de la realidad a tiempo real, por lo menos. O sea, una cosa es la ficción, otra cosa es que un escenario a medio o largo plazo pudiera ser irnos. Stephen Hawking, igual lo recordáis, este físico con esa tremenda deformación, esa enfermedad que le dejaba ahí. Él hablaba desde la física que había que invertir todo el tiempo en explorar otros planetas, que nuestra actitud era depredadora. Él lo decía desde la física. Y con esa objetividad numérica, pues bueno, es una posibilidad, es un escenario, ¿no? Y desde aquí, que estamos rodeados de fósiles y de restos y de un museo de ciencias naturales, pues hay que reconocer que la mayoría, bueno, prácticamente todas las especies están extintas. El 99,99% están extintas, lo normal es extinguirse, pero a mí me gustaría no darnos mucha prisa. No hay prisa, ¿no? No hay prisa para extinguirnos. Vamos a intentar estar aquí, pero nos estamos pegando unos cuantos tiros en el pie. Correcto. Entonces, El objetivo sería mantener las condiciones para que sea posible la vida en el planeta. Para el planeta en realidad le da igual y ha cambiado 1000 veces de temperatura, eso es verdad, tienen razón los geólogos. Pero mantener las condiciones para que nosotros y los animales puedan vivir, ese es el gran reto, ¿no? que ese es el concepto que muchos habéis oído y sabéis de los límites planetarios. En realidad, al planeta Mother Nature, que decía Julia Robert, le da igual si la temperatura es 1,5 más o menos, si los ciclos biogeoquímicos van un poco estresados, como un camarero madrileño. A la Tierra le da igual. Oye, Pero me nosotros estoy dando no. cuenta que no nos hemos presentado en el sentido de tu especialidad. No hemos dicho nada. Y tampoco, bueno, no sé, igual os he dado un poco la bienvenida de tapadillo, pero vamos a volver a empezar. Aquí os presento María, ha venido de Barcelona para estar con vosotros y vosotras. Yo trabajo en los océanos. Mi especialidad está en estudiar la contaminación en los océanos y cómo los microorganismos limpian los océanos, para decirlo simple, ¿no? Así que yo estoy en el bando mar. Yo estoy en el mando, Y os presento en el a bando Fernando. más tierra. Es el He sido terrestre. y soy todavía algo menos, porque he sido muy activo en la investigación de la ecología, de los sistemas terrestres, los ecosistemas, sobre todo forestales, y he ido viendo cómo el cambio climático iba impactando en estos ecosistemas. Y en los últimos años, como alguno y alguna quizá sepáis, pues he ido poniendo más énfasis en contar todo esto, ¿no? Ya peino canas, ya llevo aquí 40, 30 y tantos años, y pienso que esta información no se debe quedar aquí o aquí, sino tiene que ir corriendo y generando acción, ¿no? Y hay que ponernos las pilas, pero no tengo ni idea bien de cómo hacerlo. Pues seguimos en el hilo que estabas diciendo, porque está en el hilo de preocupaciones que habéis escrito antes de venir y que nos gustaría comentar, ¿no? Una es lo de los límites planetarios. ¿A alguien le suena lo de los límites planetarios? ¿Sabéis cuántos hay? ¿Una cifra? 12. ¿Alguien da Esos menos? son los apóstoles y los... ¿Un número bíblico? Es un número bíblico, está pero cerca. se acerca. No es 12, pero está cerca. 9. 9. A ver, ¿quién dice alguno? 9, pero ¿cuáles? Uno es el calentamiento, ¿no? Este lo tenemos. Destrucción de la biodiversidad en general, en todos los ecosistemas, tanto marinos como terrestres. El agua dulce es El agua el dulce. último y más peligroso límite que estamos ahí. Sobre todo por acción de los fertilizantes y la contaminación, que altera el ciclo del nitrógeno y del fósforo. Pero ahí te estás yendo a otros Son límites. Hay un Sí, límite sí. propio que es el agua dulce. Bueno, Otro es la contaminación por nitrógeno. Por Otro fósforo. es las especies exóticas invasoras. A ver si los digo todos. El otro es la acidificación de los océanos. Efectivamente. La capa de ozono, que es el único que ha ido bien. La carga de aerosoles. La carga de aerosoles. Y yo creo que ya llevamos Bueno, casi 9. falta el mío. La contaminación. Sí, bueno, hay muchas formas de contaminación. Tenemos atmosférica, Les han llamado de plásticos. forma muy elegante entidades nuevas.
A las especies... a los contaminantes. A los contaminantes. Porque son nuevas. entidades nuevas que llegan en el medio ambiente que de forma natural no estarían. Bueno, una característica del antropoceno, en el que estamos metidos, es que cuando algo incomoda le pones un nombre bonito. Entonces, cuando el sistema se va a la mierda, le llamas sostenibilidad y crecimiento verde. O, por ejemplo, cuando la economía tiene que hacer cosas raras, por ejemplo, en una recesión, dicen, vamos a aplicar economía no convencional. Molan los nombres, ¿no? Tranquiliza muchísimo. No, la perversión del lenguaje es brutal. Economía no convencional. Es una cuestión cuántica. Estamos en una recesión y las cosas cuecen, pero le llamamos economía no convencional y ya podemos dormir, ¿no? Y esto de las nuevas entidades mola porque parece que vamos a tener un encuentro en la tercera fase con una nueva entidad. Al final son los contaminantes. Eso es. Y hay algunos que ya hemos superado el límite, ¿no? A partir del cual un ecosistema es capaz de recuperarse, y hay algunas otras que todavía no. Bueno, este es otro concepto importante, que es el de los tipping points o puntos de inflexión, que yo creo que cuando alguien mencionó lo de los arrecifes de coral es uno de los ejemplos, igual que la fusión del permafrost o el colapso de algunos grandes bosques como el Amazonas o los bosques boreales. Son puntos de inflexión o tipping points porque cuando esos subsistemas del planeta Tierra alcanzan determinados valores de, no sé, de degradación o alteración, entran en una dinámica que tiene dos características: que se comporta distinto a cómo se venía comportando hasta ahora y es muy difícil volver atrás a escala humana, a escala geológica, Mother Nature, Julia Roberts. Yo una vez a escala geológica no pasa nada, pero a nuestra escala de décadas o siglos sería más o menos irreversible. Una forma muy visual de imaginarlo, una vez se lo oía a Jordi Bascompte, que es un ecólogo también muy buen divulgador, que decía que llegar a los tipping points es como un libro encima de una estantería, ¿no? Nosotros le damos un golpecito y lo movemos, pero el libro sigue allí, ¿no? Nosotros seguimos dándole un empujito, pero no pasa nada, ¿no? Seguimos calentando o seguimos contaminando o seguimos echando fertilizantes, lo que sea, no pasa nada hasta que llega un día que llegas al final de la estantería, aprietas y se cae el libro. Y ese libro nunca más va a volver arriba. Y eso es un tipping point. El ecosistema nunca va a volver a ser lo que era. Y eso da miedito. Y por eso entra la ecoansiedad, y esos son los momentos en los que un servidor o una servidora tiene pesadillas. Entonces tampoco os deseo esas pesadillas, y como científico hay que ver si hay salida o formas de evitar caer en esas situaciones difícilmente reversibles o en la práctica a escala humana irreversibles. Pero alternativas hay, o sea, no sé si se tiene que llamar soluciones, pero herramientas sí hay, ¿no? Sobre todo una de las historias de esperanza realista es, ¿cómo deciros? Una anécdota de viejuno, ¿no? No sé si conocisteis o os suena Niki Lauda. ¿Os suena Niki Lauda? Niki Lauda fue un piloto de Fórmula 1 que se dio una hostia, o sea, tuvo un accidente fortísimo. Se quemó el coche, la cara demacrada y tal. Bueno, sobrevivió de milagro. Y cuando le preguntaban consultas, esto de que lo llevan a un programa de conducción, ¿y usted qué consejo le daría a los conductores, ¿no? Y él decía, evitar el choque frontal. La civilización, nosotros y nosotras ahora mismo, lo que tenemos es que evitar ese choque frontal. No es lo mismo darse iba a decir otra vez una hostia, pero bueno, pongamos palabras más políticamente correctas. No es lo mismo una colisión a 300 kilómetros por hora que a 60. Entonces, siendo que algunas colisiones van a ser difíciles de evitar, lo que sí es evitable es ir a la colisión con todo el velaje desprendido y a toda velocidad, ¿no? Entonces, adaptarse a un clima que va avanzando a una velocidad X siempre será más fácil que a una que va a X al cuadrado. La adaptación de las tecnologías, de las sociedades, de las especies, de los ecosistemas, todas las adaptaciones serán más factibles, más eficaces, el golpe, el impacto, la transformación será más llevadera si la tasa a la que se calienta el planeta, o la tasa a la que se contaminan las aguas, o la tasa que entran especies exóticas, o la tasa a la que el cambio ambiental está ocurriendo, es algo más lenta. Y eso sí que podemos hacerlo. A lo mejor no es tan fácil y algunos negacionistas
En fin, andan en lo cierto que algunas cosas pues no tienen arreglo, porque hay toda una banda de negacionistas, todo un espectro de distintos tipos de negacionistas. Y algunos negacionistas pues algo de razón pueden tener, porque esto no es una ciencia exacta, no lo sabemos todo, y es verdad que algunas cosas quizá no estemos ya en condiciones de revertirlas completamente, tal. Pero eso no significa que no hagamos nada. Y en eso estamos. Tenemos aquí un papelito que nos lo han preparado las personas que están ahora por allí, pero que luego estarán más por aquí, que son las que estamos en contacto con vosotras y vosotros, que han ido escuchando, que nos han ido preguntando por qué os interesaría venir, qué cosas os llaman la atención. Entonces, básicamente hay como 10 temas. Nosotros las podemos ir comentando, pero si tenéis otras o al hilo de lo que vayamos diciendo, si os ocurren otras, solo tenéis que levantar la mano y conversamos todos. ¿Vale? O sea, Pilar lo ha dejado caer, pero como tiene una voz muy suave, igual no quedó muy claro. Yo lo digo, vosotros tenéis que tomar el protagonismo. Esto tiene que ser un traje a medida para vosotros y vosotras, porque charlas de cambio climático hay enlatadas en YouTube un montón, y en el día a día y en directo también veríais. Estos sois vosotros y vosotras. ¿Qué os preocupa? ¿Qué creéis? ¿Qué os falta por saber? Entonces, esto es un poco para romper el hielo. Y sobre todo también añadir que no estáis solos, no sois los únicos que os preocupan estas cosas. Hay un montón de gente joven y no tan joven que les preocupa, ¿no? Y cuando la gente se une es cuando las iniciativas realmente catalizan y funcionan. Bueno, y a nosotros nos anima también, no solo que hayáis venido en plena lluvia y con un montón de ofertas culturales o de tiempo libre que pueda haber en una ciudad como Madrid, sino también ver que cuando se hace un destilado de vuestras propuestas o preocupaciones o temas de interés, coinciden bastante con lo que hay grupos científicos en todo el mundo investigando, divulgadores abordando, o sea, son los temas. Hay 10, podían ser 6, podían ser 14, pero más o menos tocan los grandes palos. Hemos arrancado un poco con los límites planetarios, con los puntos de inflexión, que son algunos palabras o conceptos que más o menos planean por ahí y que encapsulan muchas ideas. Pero, bueno, por ir por la lista, ¿no? Justo hoy tenemos un ejemplo de la primera cuestión que aparece aquí en la lista, ¿no? Que es la radicalización de los eventos climáticos extremos. De esto no hace falta que profundicemos mucho, algunos ya os habéis mojado. Solo necesitamos leer el periódico, ¿no? Entonces o vemos ver cómo desde de mojados habéis venido. Mojados por lluvias torrenciales, huracanes, fuegos, ¿no? Incendios en California, en Canadá, en Australia, descontrolados. Esto la prensa lo recoge muy bien. Y nuestro cerebro de primate se asusta mucho y le impresiona. Y a todos, cuando vemos un incendio de estas características o un huracán de velocidad no sé cuántos, pues todo esto yo aludo a... Yo pienso que al hilo también de lo que decías antes, de cómo eso que, ¿no? Que los científicos lo dicen, no sé qué. Un problema que tenemos los científicos es que hablamos de probabilidades, ¿no? Probablemente no sé qué, probablemente no sé cuántos, en un 50% no sé qué, y eso a la sociedad no le gusta, porque quiere saber o A, o B, o C. Bueno, no solo no le gusta, sino que mucha parte, no digo vosotras y vosotros que tenéis a lo mejor más contacto frecuente con la estadística, pero muchas personas de la sociedad no entienden esto de las estadísticas. Y, por ejemplo, una de las cosas que barajamos muy mal son las probabilidades bajas, pero no cero. Sí, también. La probabilidad de que te mate un rayo no es cero, es muy baja y se calcula. La probabilidad de que ocurra un evento extremo se calcula, ¿no? Y una sequía crónica de 30 años... Exacto. ¿En qué momento hace el clic la gente? ¿Qué pensáis vosotros? ¿En qué momento la gente empieza a relacionar que tener huracanes tan a menudo no es normal? Que haya tifones que están destruyendo casas, que están destruyendo propiedades, no se daba tanto, ¿no? Que alguien haga el link de, gases de efecto invernadero, calentamiento global, absorción de los océanos, todo el calor que hay en la atmósfera, sobre todo lo absorben los océanos, y ese calor, el sistema Tierra es un sistema cerrado, todavía no sabe... Pero ahí ya está saliendo tu vena científica. Sí, ahí ya estás explicando el proceso. Claro. Sí, pero ¿tú crees que la gente hace esos clics? ¿Creéis vosotros que la gente hace estos clics? ¿Creéis que no? A ver, ¿quién dice que no? No, yo digo que sí. Vosotros decís que no, ¿vale? ¿Quién dice depende? ¿Y quién dice que sí? Bueno, hay una diversidad. Sobre todo pensáis que no, que la gente... O sea, la tendencia es a pensar que la gente es ignorante. Sí. Yo me pero estoy perdiendo educable. Un poco, María. Repéscame, que no te entiendo del todo. Sí, que
¿Cómo vuelvo al test? El tema, bueno, hemos empezado con lo de los eventos Los eventos climáticos. extremos, Entonces, la baja a probabilidad. partir de ahí es para que la gente tome conciencia de que hay un cambio global, no solo un cambio climático, un cambio global de muchos factores, los que hemos dicho de los límites planetarios. Es necesario que tú lees el periódico y dices, uy, ¿cuántas cosas pasan? Pero estas cosas pasan por algo. O sea, no tenemos muchos incendios porque haya muchos pirómanos, ¿no? Tenemos muchos incendios porque está todo muy seco, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo les preguntaba a ellos si creen que la población en general es capaz de hacer ese clic con sus acciones. O sea, que el cambio global está ligado a todos estos eventos catastróficos. Os voy a hacer un resumen de lo que yo pienso, pero estáis totalmente invitados a contradecirme y ojalá esté equivocado. Tengo la sensación de que con la actualidad, tanto los que responsables de comunicar la actualidad, medios de comunicación, los responsables principales de las redes sociales, como los que la recibimos, estamos tan ocupados siguiendo tanta cantidad de información de lo que pasa que no nos queda tiempo para entender por qué pasa, para entender qué es lo que pasa. Es una reflexión que muchas veces me para. Y ese clic que tú estás diciendo en el fondo es entender por qué pasa o establecer una conexión. Es decir, ¿no será que anda que...? Y más que eso, ¿cómo te dan esa información? Porque si no es una cosa trágica, dramática, una cosa que nos choque y que nos... O sea, que la noticia sobresalga del resto de noticias, no le damos ninguna importancia. Entonces, la noticia además tiene que vender, tiene que ser impactante, si no... Mira, esto enlaza con la segunda cuestión que parecía preocupar a varias de vosotros, que era cómo concienciar a la gente, la educación ambiental, cómo argumentar con negacionistas. Claro, cómo aumentar el número de personas que hagan ese clic, ¿no? No es fácil, creo, y a la prueba me remito y permitidme una broma que muchas veces hacemos, o una figura que de alguna manera existe en esa situación que podemos vernos el 24 de diciembre, Nochebuena, en la cual tenemos dos situaciones estresantes. Una, la figura retórica que en ocasiones toma, digamos, cuerpo, que es la del cuñado. Dícese de aquella persona refractaria al conocimiento, pero muy segura de lo que dice. Y luego la suegra o la abuela que dicen tengamos la fiesta en paz. Entonces, poniendo el nivel de la discusión en un nivel de acaloramiento muy bajo, porque tengamos la fiesta en paz, tú estás escuchando unas cosas que atentan contra todo. El sentido común, la dignidad humana, el razonamiento más básico, y decir, pero ¿cómo? Pero este cuñado, pero sujetadme. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Hay algunos que tradicionalmente han optado por pelearse y, claro, han violado el segundo principio de tengamos la fiesta en paz y la noche se ha ido al garete. Y además no se ha conseguido nada porque el cuñado sigue con sus ideas. ¿Ves? Es que fulanito pierde siempre los estribos. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Pues ahí donde nos damos cuenta los científicos que no basta la razón. Porque hemos dicho que una definición de este cuñado es que es refractario al conocimiento. Él ha leído una página web de un tío de Pensilvania que lo deja todo clarísimo y que el nuevo orden mundial lo va a copar y que además el dinero que él sabe dónde va y quién lo tiene. Excuse me, las fuentes, la veracidad de todo eso. Entonces, ¿cómo abordamos eso? No basta con que tú digas... hay un señor de la NASA, de la NASA tenía que ser, pero si es que la NASA, peor me lo pones. Entonces, no tengo yo la clave, pero estas sonrisas que os estoy despertando creo que son las que tenemos que provocar tanto en el propio cuñado como en los que nos escuchan. Y entonces la abuela o la suegra se relajará porque dirán, no entiendo bien qué está pasando, pero por lo menos sonríen. El cuñado sigue sin entender bien qué es lo que está pasando, pero tú dices, todavía no nos hemos crispado. La segunda cosa que tienes que hacer es escuchar y entender bien cómo es posible que tu cuñado, que tiene estudios, que ha ido a la universidad y que tiene hijos y tiene una empresa, diga esos disparates. Entonces, no basta con que le escuches democráticamente diciendo tienes 2 minutos para seguir diciendo gilipolleces, porque eso se te nota. Tienes que realmente
que él note que le estás escuchando, que tienes curiosidad por decir cómo es posible que haya llegado ahí. Eso le va a desarmar, porque no está acostumbrado a que la gente le escuche. Él está acostumbrado a que la gente le critique, le discuta, y su posición se establece por tu respuesta airada. Si tú no tienes una respuesta airada y digo, sigue, ¡buah! Espérate que no entiendo bien, cuéntame más. Empieza a desinflarse el suflé y entonces es cuando puedes entrar en un cierto diálogo. No tengas unas grandes aspiraciones, no lo vas a reconvertir completamente, pero al menos has abierto esa fisura necesaria y que en la ciencia tan valiosa nos resulta, que es el discrepar en lugar del pelearse, el matizar, el querer saber, el pensamiento crítico, el volver a revisar. Si el cuñado va a revisar esa página, voy a decir, a ver, ¿qué decía el tío de Pensilvania? Porque yo realmente no... Ahora me he quedado sin el argumento. Claro, porque es que no hay un argumento. Cuando nos hemos sentado en alguna mesa, esto ya un poco más en clave de verdad, con algún grupo un poco radical en posiciones ambientales, tenían que leer, porque era tan disparatado lo que decían que si no lo leían es imposible acordárselo. No tenía ninguna lógica, era una postura ideologizada. Entonces, una de las cuestiones en educación ambiental es, como veis, creo yo, un punto de humor, porque esto es bastante grave, un punto de escucha y no solo de monólogo. Ahora estamos en la fase monólogo, pero insisto, y a partir de un determinado momento nos convertiremos en cenicientas, María y yo, y dejaremos de monopolizar la conversación. Esto lo que busca es entreteneros, generar un poco un caldo para que penséis y tal, ¿no? Pero eso hay que favorecerlo y aprender un poco a discrepar, y el pensamiento crítico, que en la ciencia ponemos mucho, creo que son las principales educaciones ambientales. Hoy en día en Internet están todos los datos. Quiero decir, si uno ya tiene la curiosidad, pues se va y se busca qué es la AMOC y la circulación de vuelco en el Atlántico Mediterráneo. Viene todo explicado con vídeos fantásticos. Pero más que el dato y la información es la actitud y la forma en la que te diriges a las preguntas y demás, ¿no? O sea, un poco no ser la soberbia y pensar que tienes la razón, sino ya sabes que tienes razón, abrirte a la escucha y bueno. Es muy aburrido tener Pero razón. lo has probado, te ha funcionado. Esto he desconcertado. Es empírico eso. Sí, hay una parte empírica que el éxito no es perfecto. Mirad, con las razones para el optimismo, que es algo en lo que trabajo activamente, porque razones para, oh cielos, qué horror, abundan, hay que aprender a querer las pequeñas razones para el optimismo. Entonces, no son grandes triunfos ante este público refractario al conocimiento, no es que lo reconviertas, pero te has dado cuenta de que se ha evitado ese choque frontal, en este caso dialéctico. Y dices, bueno, pues no es que vayamos a acercar del todo posturas, no es que tengamos que ser amigos de la muerte, ¿no? Y tal, pero igual vamos ahora a encontrar puntos de encuentro y objetivos que nos puedan unir. Y si tú vienes de aquí, de los videojuegos, y yo vengo de la industria de no sé qué, y a mí lo que me gustan son las mariposas, pero todos empezamos a identificar que nos preocupa el rumbo que está tomando el clima por X razones, estamos ganando mucho. Y ese consenso social basado, el que quiera luego saber más, sabe más, el que no sabe mucho, pues... Y eso te va acercando, pero... hay que desarrollar. Bueno, y sobre todo porque el cambio global está afectando directamente la economía. Claro. Y entonces, cuando toca el bolsillo, la gente ya abre los ojos, ¿no? Esas son algunas de las cosas. El punto número 3, aspectos más urgentes, ¿no? ¿Qué es urgente en esto? A ver, ya sabéis esa broma que se hace muchas veces entre lo urgente y lo importante, ¿no? Y si algo es urgente e importante es fácil, ¿no? Pero muchas veces nos llevamos por la urgencia, por la prisa, por la rapidez, porque todo parece... Y no tenemos ese tiempo para dejar que las cosas se sedimenten un poco y decir, no, bueno, esto será urgente, pero en realidad no es muy importante, así que, oye, que le den. Me tengo que centrar más en esto, ¿no? ¿Y qué es urgente en cambio global? Pues es una pregunta que tiene un punto de retórico, porque urgente, defíneme urgente. Ya sabéis que se dice de los gallegos que te contestan siempre a una pregunta con otra pregunta. Bueno, pues es una actitud bastante científica. Habrá que definir urgencia. Y sobre todo porque muchos de los fenómenos están entrelazados. Exacto. ¿No? Es decir... y lo que es urgente para la economía puede no ser tan urgente para la sanidad o para las leyes o para el sistema educativo, ¿no? Lo que puede ser urgente para la biodiversidad no puede ser tan urgente a lo mejor para la desigualdad en las comunidades humanas. O ponerle la importancia, que es peor, perder las cosechas o perder las pesquerías. Claro. Mirar, en esto de... ¿qué es más importante? No sé si sabéis que en nuestra gran ciudad, la capital del reino,
hace 2 días, el juez, como es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, gracias, ha aceptado repensarse las zonas de bajas emisiones. Cuando el otro día teníamos una mesa redonda telefónica sobre este tema, había gente que defendía el tema económico. Es que claro, es que el tal y el poder hacer con coche facilita la economía. Eso era muy fácil de rebatir porque se ha visto que es justo al revés. Entonces eso era fácil de rebatir porque hay todos los datos que te muestran que es justo al revés. Si te preocupa que los comercios no vendan, haz una zona peatonal y verás cómo van a vender. Pero es verdad que se ponían casos particulares de personas que tenían, por ejemplo, había una mujer que se dedicaba a hacer instalaciones, no me recuerdo exactamente qué, que iba con su cacharrito, con su coche y con sus devices para hacer la reforma que tenía que hacer. Y ella no podía ir en transporte público y ella no podía permitirse comprarse un coche eléctrico para poder entrar en el centro de Madrid. Digo, hombre, bueno, ¿cuántos casos hay de estos? Los podemos ver, podemos acompañarle en la transformación, podemos comprarle entre todos un coche. A ver, esto económicamente para la ciudad de Madrid, o sea, yo me solidarizo con esa persona que puede tener, es verdad, un problema. ¿Y qué es en lo que se han basado los jueces para, de momento, la sentencia no es firme, pero la sentencia se apoya en la vulnerabilidad de algunas personas, como este ejemplo, en las que la implementación de las zonas de bajas emisiones les ha dejado sin opción laboral? Bien, pues vamos a defender esto, pero esto yo les decía, me vas a poner... Se calcula que la zona de bajas emisiones en Madrid le salva la vida a 500 madrileños y madrileñas cada año. Es como si por tener la zona de bajas emisiones, o bueno, vamos a verlo de la otra manera, porque ahora su señoría va a quitar, digamos que la sentencia se hace firme, se quitan las zonas de bajas emisiones, eso conlleva la muerte de 500 personas de Madrid. ¿Qué es más urgente? ¿Qué es más importante? Por eso, sí, bueno, eso entra en las contradicciones de los humanos, yo pienso. En Barcelona tuvimos a Ada Colau, que es la alcaldesa que más ha hecho para limpiar la atmósfera de la ciudad. Con las supermanzanas, con las supermanzanas, silletas, ¿no? Pacificando calles, zonas de bajas emisiones, hizo un montón de cosas, protección del entorno escolar, etcétera, y perdió las elecciones. La gente muy indignada, ¿no? Sí, y todas Y con estas la COVID, contradicciones, bueno, es que esto... estas contradicciones, si empezamos, que no sé cómo nos habrá salido, con ese diálogo un poco de... Estaba cargado de contradicciones, buscábamos precisamente eso, ¿no? Que estás como en un laberinto en el que te metes por un sitio pensando que la salida es por ahí, no tiene salida, la salida económica, la salida social, la salida política, la salida... no sé, ya no sabes. Oye, y ¿no? una pregunta, ¿y por qué creéis, incluyo a Fernando, os incluyo a todos, ¿por qué creéis que las noticias siempre son tan malas? Porque de iniciativas que funcionan las hay, ¿eh? Y hay muchas, y son buenísimas. ¿Por qué nunca salen en prensa? Vamos a darnos 2 segundos para pensarlo. ¿Qué hacemos con los micrófonos? O para que se graben y se enteren los de casa. Pues así como en plan, como pasa en las redes, genera mucha más Respuesta. decir una barbaridad o hacer algo malo, que pase algo malo, que las cosas buenas. Ya. Que las cosas salgan mal suelen significar que la gente va a estar más pendiente de ello. Y si dices que algo se ha solucionado o algo sale bien, pues no importa tanto. En relación a lo que ha dicho él, yo tuve un curso de cómo llega la gente a través de tipos de argumentos. Y sí que mencionaban mucho que el argumento emocional llega mucho más a la gente. Y antes lo que estabais diciendo de que hay muchos negacionistas es que no les llega emocionalmente ese tema. Entonces, las noticias negativas llevan mucho más a la emoción, a tristeza, están mucho más ligadas a emociones que las buenas. Ya, pero eso es un error, yo creo, porque efectivamente hay una emotividad positiva que no estamos sabiendo utilizar para la causa. Y yo creo que esto, sobre todo de cara a vosotros y vosotras, que os queda mucha vida por delante, Dios lo quiera, que decía mi abuela, hay que buscar positividades, ¿no? Hay que buscar todo lo que se puede ganar y hay que buscar ejemplos de cosas que funcionan. Entonces, estoy muy de acuerdo con esa mochila de emociones que hay que poner a la pieza informativa para que genere respuesta y para que la gente la quiera saber, entender, participar.
pero no todas las emociones más directas son la rabia, el odio, la crispación, el cabreo, todos los sentimientos muy, muy directos, muy, muy brutos. Pero los también hay positivos, otros, ¿eh? También hay la soledad, la ansiedad. Esas emociones sí se pueden, iba a decir curar, sí se pueden mitigar. Quizá con iniciativas para luchar contra el cambio climático, precisamente. Bueno, eso es una de las cosas que nos gustaría que de las interacciones entre vosotros y bueno, de estas jornadas es que le demos también una pensada en positivo, pero no frívola, no de, bueno, vale, pues no es para tanto, como estábamos intentando también representar en algún momento del diálogo inicial, sino con algo de fundamento. Xiomara quiere hacer una... Bueno, tú me conoces como Xiomara, vosotros me conocéis como Ventana Ciudadana. Habéis escrito como 20 correos a cada uno. Nada, solo quería deciros que es una oportunidad tener a estos dos aquí. Y os animo de verdad a preguntar, a increparles, a callarles si es necesario y a preguntarles las cosas que os preocupan. Porque, como ha dicho Fernando antes, una charla de ellos dos en YouTube, a verla, baila. Entonces, vengo solo a animaros a preguntarles más, a llamarles más la atención. Y cuando dejen algo en el aire, pues a lo mejor, oye, esto que has dicho, ¿vale? Luego os contaré más cosas, pero ahora solo esto. O sea, vamos dejando piezas, pero las importantes son las vuestras. Yo quería aportar algo, no sé si el resto estará de acuerdo conmigo, pero yo desde mi experiencia, tanto por mi parte como de gente de mi entorno, el que siempre se hable de noticias negativas, al final mucha gente le insensibiliza. Total. Por lo menos desde mi parte es como, vale, pues nos vamos todos al garete, ¿para qué me voy a preocupar si mañana ya todos vamos a estar bajo tierra? Entonces, yo creo que también es importante informar sobre lo positivo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he dejado de ver las noticias, porque digo, para ponerme triste y que me den penas, prefiero informarme en TikTok o en otro medio y buscar yo lo que realmente me interesa, que son los avances, ¿no? Porque, por lo menos desde mi punto de vista, si me dicen lo positivo, digo, joder, pues si realmente hay solución, entonces sí que voy a seguir intentándolo. ¿Dónde lo buscas? Intento en revistas científicas, pero sí que es cierto que luego hay muchos blogs por ahí, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y intento buscar también la parte contraria, ¿no? De gente que dice todo lo contrario, o sea, como ver todos los puntos de vista. No me cierro a nada, sinceramente. Pienso que este punto es muy interesante y está enlazado con lo que decías tú también, ¿no? Que va ligado con las emociones. ¿Por qué cuesta tanto que haya buenas noticias cuando hay tantas? Y creo que vuestra generación, a diferencia de la nuestra, es esa capacidad de buscarte la información, ¿no? Internet tendrá cosas malas, pero la inmensa mayoría son buenas en nivel de democratización, de acceso a información para todo tipo de públicos, que eso antes no se daba, ¿no? Ahora me he acordado que mis hijos me preguntaban si cuando yo era pequeña había tele. Y digo, a ver, tío, tele había, ¿no? Pero vosotros que ya desde el móvil accedéis a información, accedéis a canales de Twitter, TikTok, Instagram, un montón de nombres así que yo no me sé, ahí sí hay la información, ¿no? Ah, mira, por ahí. Hola. No, yo lo que quería aportar también es que es verdad que muchas veces ahí sí que veo que por una parte tenemos el, oye, sí, podemos hacer cosas, tal, que creo que sí que se podría llegar a la gente, pero luego está el otro argumento de, jolín, pero es que al final no depende de nosotros porque las empresas pues contaminan muchísimo más, ¿no? Este argumento que también nos dicen. Y entonces no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo llegas a ese público tan, por así decirlo, selecto de gente de, pues, que sí que puede influir en esas decisiones? Y cómo hacer también entender a la gente que o sea, que no es solo cosa de las empresas y ya está, sino que si tú haces algo y pides a lo mejor al regulador o empiezas a ser más selectivo con las empresas a las que vas a comprar y demás, que al final sí que se puede dar ese cambio. Vale, pasamos a otro comentario por ahí. Yo lo que quería aportar, que desde mi punto de vista, el ser humano muchas veces ignora las cosas hasta que se ven afectados por ellas. Yo, por ejemplo, con el tema del Mar Menor, allí en la playa, yo tengo casa justo en uno de los pueblos
más afectados, por no decir el que más. Entonces, cuando hay un movimiento, toda la gente del pueblo sale a la calle y se vuelca, pero yo ese movimiento no lo veo en otras zonas de España que estén lejos de esa zona afectada. Y eso mismo se puede poner ejemplo con enfermedades como del tipo pandemias. Cuando el ébola o el COVID está en África y no nos afecta, nosotros lo vemos como una noticia, pero no le damos importancia. En el momento que ya nos puede afectar a nosotros, entonces ya sí nos interesa saber cómo actuar y cómo enfocarlo. Yo creo que también por ahí, hasta que uno no lo siente en sus carnes, no es capaz de hacer el clic. No es más por la información, sino porque lo ven indiferente hacia su entorno. Bueno, buenas preguntas y quedan para comentarlas. Relacionado con lo que decías, para mí se tiene que distinguir en los diferentes círculos de acción, ¿no? Tienes tu acción personal en tu casa, las cosas que puedes hacer a tu barrio o a tu entorno más cercano, luego a tu barrio, tu ciudad, tu país, o relacionado con lo del Mar Menor, ¿no? Cuando son catástrofes ambientales que claman al cielo, podemos decir Mar Menor, podemos decir Doñana, podemos decir, vamos, bastantes ejemplos, desafortunadamente. Lo voy a preguntar al revés, ¿vale? Os lo voy a decir al revés. ¿Quién de vosotros estaría de acuerdo de que por ley se limitara a una compra por Amazon por mes por ciudadano? En verdad, ¿eh? O sea, honestamente. ¿Quién renunciaría a un fin de semana a Londres en avión? Te vas el sábado por la mañana y vuelves, bueno, viernes por la noche y vuelves el domingo. ¿Quién renuncia a eso? Porque estos también son impactos, ¿no? Bueno, de hecho, las estadísticas muestran que los ciudadanos europeos están preparados para medidas más audaces en esa línea de lo que los políticos están proponiendo. La ciudadanía va bastante más adelantada en predisposición que los gobernadores en la puesta en práctica. Y la pregunta es retórica: ¿por qué pensáis que van detrás? Pues lo he contestado. Igual que, por ejemplo, el tema de la carne, ¿no? Los europeos, en promedio, están de acuerdo en medidas para reducir la cantidad de carne en las dietas. Sin embargo, las instituciones y las empresas no, porque el negocio. Entonces, interesa todavía que la gente compre en Amazon, que viaje a Londres y que coma carne. Así que no basta con que estemos dispuestos sino ya hay que empezar a hacer. Un poco relacionado con lo que decíais, quería proponeros que pensarais, si no habéis oído hablar, y que me dijerais qué pensáis de una iniciativa ciudadana que se conoce en inglés, porque nació en Estados Unidos, que se llama Depave, despavimentar. Algunos la conocen, otros lo dejo como tarea para casa. Todo esto empezó hace bastantes años ya, creo que fue en la ciudad de Detroit, pero bueno, luego se expandió a varias ciudades de la costa oeste de Estados Unidos, donde ciudadanos y ciudadanas empezaron a despavimentar calles. Lo hicieron a veces como una medida un poco de protesta, igual que en la ciudad de Nueva York hubo una persona que se ha hecho ahora muy popular, pero que empezó haciendo huertos en mitad de Nueva York y lo llevaban a la cárcel. No se puede hacer un huerto aquí, y él dice, pues yo lo estoy haciendo. Y al final el Ayuntamiento de Nueva York le dijo, oye, ayúdanos a hacer huertos, que la idea era buena, pero pasaron 10 años y él estuvo varios en la cárcel. Bueno, esto del Depave ya se ha ido contagiando a Europa, y por ejemplo en Holanda hay varias ciudades que se echan carreras a ver qué ciudad despavimenta más. Los que despavimentan son los ciudadanos. ¿Por qué despavimentar? Por dos cosas. Una, por crear un microclima más favorable para, digamos, la vegetación y tal, que atenúa las olas de calor, pero también disminuye las avenidas, las inundaciones, pues son terrenos más porosos, que con trombas como la que están cayendo, como ha caído hoy, pues entonces tiene obvios beneficios. Y, sin embargo, ¿cuál es la política de algunos ayuntamientos como el de esta nuestra querida ciudad? Van a quitar 700 árboles para hacer un circuito de Fórmula 1. Yo lo dejo ahí. Como diciendo, pues si queríamos decir, igual no estoy muy de acuerdo en que la Fórmula 1 nos quite 700 árboles, es el momento.
A ver, se ha pasado un poco el tema, pero yo quería añadir que el tema de lo que has comentado, de que los políticos al final no actúan porque hay economía, o sea, hay un beneficio económico de por medio. Yo creo que al final ahí los ciudadanos, yo creo que lo estamos empezando a demostrar, tenemos como mucho poder en ese sentido. Yo por lo menos lo he visto en lo que es la compraventa de segunda mano, de que se ha vuelto tan popular Vinted, Mil Anuncios, Wallapop, todo ese tipo de plataformas, que un montón de empresas grandes están haciendo su sección de segunda mano. Entonces, quería abrir un poquito ese melón de que al final la acción individual, si somos muchos, realmente puede hacer pensar, ¿no?, a los que... y que al final el beneficio económico puede también ser parte de la Mira, una frase sostenibilidad. que lo resume es: si tú le debes dinero al banco, tú tienes un problema. Si 1000 personas le deben dinero al banco, es el banco el que tiene el problema. Que a mí una cosa que me enfada mucho es que hablamos siempre de educar en positivo y de ver las buenas noticias, pero creo al final cuando la gente se asocia, como por ejemplo en Madrid, del no a la tala, han conseguido parar 100 árboles. Y es un éxito, indudable. Y toda la gente se ha organizado y ahora tiene redes, tiene espacios que... La revolución es algo muy abstracto, pero tener espacios en los que compartir es muy importante. Pero se han talado un montón. Y a mí me surge de la impotencia de... Yo voy a colegios, yo hablo con niños, yo hablo con mi cuñado, yo hablo con quien sea, pero luego a nivel legal es lo que yo veo. ¿Cómo puedo hacer un impacto ahí? Que yo tengo buena intención y no quiero hacer nada malo, pero ¿qué hago? Bueno, hay el ejemplo ese de las abuelas de Suiza. No sé si leísteis la noticia, ¿no? Y ganaron. Y eso ha sentado un precedente. A ver, ante eso hay varias cosas para canalizar esa frustración, ese enfado que te genera el haberte visto o seguido una situación muy injusta que no se logra del todo revertir. Hay desde las opciones más radicales de desobediencia civil no violenta que, bueno, pues la sociedad no está encajándolas muy bien. Fijaros el nivel de hipocresía del norte global, que está incentivando el aumento de las protestas en el sur global mientras reprime crecientemente las protestas en su propia casa. Las sanciones a los activistas climáticos están aumentando, están pasando de multas a cárcel, pero en Alemania, en Reino Unido, en España. Entonces, esa hipocresía de alguna manera, en primer lugar, te golpea, porque si eres un activista, pues tienes ahora que pasar a la cárcel, no ya pagar una multa. Pero, por otro lado, te puede hacer reflexionar como a quién protegen las leyes y a quién representan los gobiernos. Entonces, es un pensamiento muy subversivo, que es tan explosivo que hay que gestionarlo pues como una bomba nuclear. Hay que gestionarlo con cuidado. No podemos tampoco incentivar. Hay veces que me dicen, Fernando, me estás llevando a la rebelión a mis hijos y a los jóvenes. Y digo, a ver, igual ni tan mal. Claro, o sea, no sé qué. Esto es un tema, si es democracia, hablemos de todo sin pelos en la lengua. Otra de las cosas que decir ante eso es... a mí personalmente me funciona mucho, y lo he podido compartir con otras personas que también les va funcionando, en lugar de esto, los movimientos ambientalistas o en general el activismo, porque el activismo no solo es climático, sino también puede ser el feminismo, es un activismo, ¿no? Los derechos humanos requieren de muchos activistas en muchos aspectos, ¿no? El activismo es carne de frustración, porque tú haces un esfuerzo así. El Mar Menor, ¿no? El Mar Menor llevó una iniciativa legislativa popular en la que participamos mucho para darle entidad, pero claro, tú ves y el Mar Menor sigue muy desprotegido. Una forma de evitar o canalizar esa casi ineludible, inevitable frustración es quitarle peso al cumplimiento del objetivo y darle peso a la acción en sí. Nos embarcamos en hacer cosas que tienen sentido y en el camino nos sentimos bien. Y en el camino nos empoderamos, nos cargamos de derechos, de emotividades positivas. Anda, que si al final lo conseguimos, esa actitud le quita mucho peso, porque hay mucha gente en esta sociedad un poco acomodada, tranquilona,
que venimos de momentos de gran desarrollo económico, donde se han podido hacer muchas cosas, en las que tú no te embarcas en guerras si no las vas a ganar. Es que esto no lo vas a conseguir, con lo cual, ¿para qué? Y digo, ¿cómo que para qué? El Himalaya, el Everest, se conquistó porque no se sabía que era imposible. Y se volvió a conquistar sin oxígeno porque no se sabía que era imposible. Y anda que no se lo pasó bien gente, algunos murieron, otros tal, pero muchos lo pasaron. Bueno, es que morirse ni tan mal. Que lo de la muerte parece que es tremendo, pero nos vamos a morir todos. Y hay gente que se muere muy feliz. Y hay gente que por no quererse morir tiene una vida de mierda. Entonces, vamos a ponernos un poquito aquí. Yo me embarco en un tema porque ese tema tiene interés, porque ese tema me hace digno, porque ese tema me hace sentirme orgulloso, porque ese tema rescata la memoria histórica de mi familia, porque mi abuela siempre me dijo no sé qué, o porque aquí hubo un árbol, o porque yo no quiero que haga calor. Y esas cosas, al final, burlando, son las que cambian a la gente. Y no necesitamos mártires. Algún mártir de vez en cuando igual aparece, pero... Y no te tienes... Si haces eso de verdad o te vas metiendo en ese tipo de cosas, el ambiente de la gente de Arganzuela era sabiendo que dónde iban ellos con los antidisturbios, y muchas veces los antidisturbios eran impidiéndote acercar a la valla que te separaba de los árboles, eran más y más potentes que tú. Pero la actitud era totalmente festiva, porque decían, igual talan árboles, pero aquí estamos haciendo lo que toca hacer, que es defender unos árboles que nos han dado sombra durante 40 años. Y al final te vas a casa diciendo, no lo lograremos, pero estoy feliz. Todo lo contrario de la ecoansiedad que estábamos diciendo antes, que es ese bloqueo de decir, esto no hay quien lo arregle, me quedo en casa, me voy angustiando, Dios mío, el Ártico se está fundiendo del permafrost, del Amazonas, ¡jolín, me cago en la mar! Dices, no, oye, no hemos conseguido nada. Pero, ostras, conozco a Felipa, que traía aquí a sus hijos, y uno de los 26 árboles se ha salvado. Y poco a poco, los tipping points, que hablábamos de los tipping points en materia climática, también el mismo grupo de investigación de la Universidad de Edimburgo modeliza los tipping points sociales. Y ríete tú de estas pequeñas situaciones que es simplemente un cambio de actitud, de cómo te lo tomas. Y la gente, los del movimiento Deep Ave, es que en Estados Unidos hay muchos frikis que trasladan a la realidad sus fricadas. En España tenemos un cierto pudor y tenemos menos costumbre, ¿no? Pero ostras, que esas fricadas le dan mucho sentido a las cosas. Había una cruzada por acabar con los sopladores de hojas. Esas máquinas que hacen mucho ruido y que las hojas, si las rastrillas, muchas veces es más eficiente y no gastas combustibles fósiles ni haces tanto ruido. Y esa brigada que empezó de forma muy loca, pues al final ha tenido audiencia, ha tenido respaldo, se ha hecho normativa y se ha entendido que en muchos casos nada de sopladores, a rastrillar todos. Quiero decir que cosas que pueden parecernos muy tontas, y una vez más acudo al humor, a la sonrisa, ríete tú. Y fíjate, podríamos ser la sociedad del easy. ¿Y si haciendo esto, anda, va y frenamos el cambio climático? No, ¿cómo va a ser? Bueno, pues no va a ser. Esto, un chiste, permitidme, soy malísimo contando chistes, pero había una especie de situación medio humoresca que se encuentran dos en la calle y le dice, qué bien te veo. Y digo, hombre, ¿y cómo logras estar tan bien? Y dice, pues no discutiendo con nadie. Y dice, hombre, no va a ser por eso. Y dice, pues no será por eso. Entonces, los de Arganzuela, pues se ponen allí delante de los antidisturbios. ¿Habéis visto los antidisturbios? Acojonan. Claro, es su papel, intentar que no haya disturbios. Pero que esto no es un disturbio, que tú has visto la gente, si son muy pacíficos, y nosotros los científicos cuando hemos hecho alguna actividad de desobediencia civil, los policías entre ellos se dicen, pero si estos no se revuelven. Digo, claro, es que no somos terroristas. Estamos expresando que hay un cambio climático un poquito... Y a veces los antidisturbios, por lo bajini, te dicen, gracias. Y ese día te vas a casa, te han puesto una multa, 500 euracos, pero te vas a casa diciendo... Un antidisturbios me ha dado las gracias. Y te dice, estáis haciendo lo que toca hacer, gracias por mí y por mis hijos. Joder, se te hace un nudo en la garganta y si me lo estoy contando me emociono porque lo he vivido. Es que somos personas, leches. Y es que renegamos de esa dimensión, tú hablabas de emociones. Joder, pues vivamos las emociones, compartamos las emociones, canalicemos la impotencia de ver que las grandes petroleras siguen mintiéndonos con todas estas tal.
y lo canalicemos al buen rollo, y con el buen rollo, poco a poco. ¿Sabéis en Estonia cómo se independizaron las 3 repúblicas bálticas de Rusia? Cantando. Si vais a un parque nacional en las repúblicas bálticas, encontraréis cada 100, 500 metros como una especie de anfiteatro de madera que dices, ¿esto para qué es? Es para cantar. La gente en estos países tiene una cultura musical muy grande y los padres y los hijos se juntan y cantan a varias voces que tú dices, hostia, qué nivel. Cantan. Entonces, cuando la gran Unión Soviética seguía con el yugo sobre estos 3 países pequeñitos que querían ser independientes porque siempre lo habían sido y porque tenían digamos, una identidad cultural y no podían enfrentarse a tiros, hicieron unas cadenas humanas y cantando se enfrentaron a algunos tanques. Y pocos años, pocos meses después alcanzaron la independencia. Y lo digo, joder, ¿no es mejor lograr la independencia un poco tarde y un poco capada, pero cantando, que a hostias? No sé, yo lo dejo aquí. Cada uno que elija. Hay gente muy violenta y hay gente que lo que le va es la caña. Y le llaman hooligans o están en el Frente Sur, etc. Pero muchos de nosotros nos da como un poco de reparo de la violencia y la dejo como para última instancia. Y fijaros que, anda, que easy, pues mira, Estonia, Lituania, Letonia, independientes. ¿Quién lo iba a decir? Pues habéis visto, son del tamaño de Extremadura. Un poquito de positividad. Escribo todo lo que ha dicho y énfasis en esta parte muy importante. Énfasis en esta parte muy importante que es y que si no se consigue, ¿no? No pasa nada. Un paso ya vale mucho. Hay muchas bromas en internet y hay chistes muy elaborados, muy simpáticos, en las que se reúnen como en un congreso científicos y políticos y tal, ¿no? Y negacionistas con el cambio climático, gente que dice, no, tal. Y entonces lo dicen de forma muy graciosa, buscarlo en internet, pero algo así como, igual no logramos mitigar el cambio climático, pero si en el camino logramos ciudades más verdes, gente más sana, vivimos más tiempo, tenemos una esperanza de vida y comemos mejor y vamos por la sombra de árboles más verdes, pues eso ni tan mal, ¿no? Entonces, siempre se pone el ejemplo de la Luna, ¿no? Cuando se conquistó la Luna fue un gran logro, pero todos los inventos que se desarrollaron para llegar a eso, desde el velcro, el bolivic, son tonterías, pero es que han durado desde entonces hasta ahora. Y todo ese desarrollo, el objetivo era la Luna, ¿no? Hubo una misión. La misión de la Luna se pone muchas veces como paradigma de realmente había un objetivo y se puso en marcha del orden de 60.000 personas, especialistas en distintas cosas. Organiza tú a 60.000 personas para que en unos pocos años acaben llevando al humano a la Luna. Y se pone ahora, y Mariana Mazzucato, una economista muy recomendable, tiene un libro que se llama Mission Economy, Misión Economía, y dice, vamos a hacer de la economía una misión parecida a la de ir a la Luna, uniendo toda esta gente. Pero claro, lo que nos falta es ese objetivo común, esa coincidir en algo, aunque seas de izquierda, de derecha, rico, pobre, vivas aquí o vivas allá, ¿no? Encontrar ese tipo de cosas que tiene mucho que ver con la narrativa, con el cómo se cuentan, con el cómo motivas, qué emociones se ponen en juego. Pero trabajemos un poco en eso. Yo he visto en los jóvenes una rapidez que no estaba presente en nuestros tiempos, de compartir, de viralizar, y eso puede usarse precisamente para que alguna buena idea en este sentido permita movimientos mucho más globales. Greta Thunberg en su día, con todas las bromas y críticas que se le haya podido hacer, desencadenó sin organizarlo que en varios momentos 2.000 ciudades en el mundo un viernes hicieran una manifestación por el clima. Ostras, pues ni tan mal. Son fenómenos nuevos, son fenómenos en los que vosotras y vosotros sois protagonistas porque le dais con el pulgar muy rápido al teléfono móvil. Nosotros bueno, el no ejemplo estamos que ahí. decías tú de la ropa de segunda mano, ¿no? También hay una parte que es como para sacarte un poco el peso de los hombros, que es, se hizo un estudio de qué contribución había a la carga de CO2 que había en la atmósfera en el mundo. Y el 75, corrígeme si me equivoco, creo que era el 70 o el 75% provenía de 10 empresas solo. De las 10 empresas más ricas del mundo, con el top, el ruso ese que tiene el Chelsea, no sé, uno de esos clubes ingleses, porque tiene aerolíneas, tiene factorías, etcétera, 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 ¿no? El 75% la responsabilidad es de las 10 personas más ricas del mundo. Esto es un dato fuerte, ¿verdad?
Otro dato fuerte, la inmensa mayoría de las emisiones vienen del primer mundo, no del tercer mundo. Y los más afectados son el tercer mundo, sino que se los digan a los de Bangladesh, ¿no? El principal consumo energético por persona es Estados Unidos. Pero en cambio, lo que decíamos de la gente, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña tenemos muchísima sequía, tenemos muchísimos problemas con la disponibilidad de agua dulce. Barcelona es la ciudad que por habitante menos se consume agua en la ducha y todo esto. ¿Y sabéis quiénes son los que consumen más? ¿Lo podéis adivinar? En Barcelona, los hoteles de 5 estrellas. Es que les da igual, ¿no? Entonces, eso también María, te pone en les estamos perspectiva. llevando a la subversión y a la rebelión. Pero no Bueno, quemáis containers, que también es una contamina. vía. Muchas del identificar estas injusticias, a lo que nos tiene que llevar primero es a entrar en la profundidad de por qué están esas injusticias, ¿no? Porque si no, no las vamos a desmontar fácilmente. Y por ejemplo, si entendemos que la desigualdad nos sale muy cara en términos energéticos, podemos entender cómo dos grandes problemas o desafíos para la sociedad se pueden abordar en la misma tanda, la desigualdad y el cambio climático. Y de alguna manera así se forjó, con todas las limitaciones y todas las equivocaciones, la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un intento, como otros muchos que ha habido y otros muchos que tendrá que haber, de ligar cosas. Por eso son 17 y no 1, porque están muy ligados: la pobreza, el agua, el cambio climático. Pues son cosas que están muy conectadas. Estamos muy acostumbrados a decir, no, yo soy de los que van a defender a los, no sé, a los rinocerontes, pero el negro, yo solo me encargo del negro. Dice, hombre, es que a lo mejor la defensa del rinoceronte negro forma parte del ecosistema africano y tiene que ver con que la igualdad de trabajo y la repartición de riquezas haga que nadie... ¿Sabéis que ahora en Namibia se van a comer elefantes, rinocerontes, avestruces y leones? Se los van a comer porque están pasando una sequía tan intensa que no producen nada. Pero es que los españoles y otros muchos en sus costas les hemos dejado sin peces. Entonces la gente en Namibia ni tiene recursos marinos porque están todos completamente monopolizados por grandes potencias con barcos de pesca gigantescos, ni pueden cosechar porque hace mucha sequía y entonces dicen, nos vamos a comer a los elefantes, ¿qué vamos a hacer? Y dices, ostras, hemos llegado a eso. Y grandes alaracas, por supuesto, de todos los del norte global, diciendo, pero ¿cómo os vais? ¿Pero qué brutos sois? A ver, vamos a entender un poco. Y añade el ¿y por qué vienen? En fin, que es un mundo que tiene muchas cosas que resolver, ¿no? Y están muy conectadas. Con lo que decías antes de lo de los hoteles de 5 estrellas, yo en mi Erasmus hicimos un ejercicio en el que nos vino un economista a hablar de los impactos que tenía, por ejemplo, la contaminación marina de los océanos, que Estados Unidos, por ejemplo, es un gran emisor a los océanos, pero no llega esa contaminación a sus costas. Entonces, tiene que invertir mucho más dinero y tiene muy poca dinero como de vuelta. Sin embargo, todos estos países pobres que les llega todo esto a sus costas no tienen dinero, tienen mucho más que ganar, pero es que no tienen ese dinero y no tienen la culpa. Entonces, no sé, un poco... Eso ya va en geoeconomía global, ¿no? Pero, por ejemplo, eso lo decía Brasil. Brasil decía, ¿queréis que conservemos el Amazonas? El Amazonas es un pulmón del planeta. ¿Queréis que lo conservemos? Pagad. Pagad. Porque este oxígeno que tú respiras también viene de nuestro Amazonas. Y nosotros tenemos el mismo derecho a cargarnos los bosques como vosotros lo habéis hecho en Europa. ¿Y por qué nosotros no y vosotros sí, no? Y ahora tenemos la reserva del Yasuní, no sé si os suena, en Ecuador. Es una parte, digamos, en Ecuador conectada de alguna manera con el ecosistema amazónico de una gran biodiversidad y la reserva del Yasuní, en su día, Correa, cuando fue presidente de Ecuador, propuso protegerla. El problema es que debajo del Yasuní, por encima está la biodiversidad, por debajo está el petróleo. Y un país como Ecuador puede sacar bastante dinero que paradójicamente luego lo que en general saca es deuda. Porque pide prestado un dinero para sacar el petróleo
que es más el dinero prestado que el petróleo que tiene, porque el petróleo se... Bueno, esta es la parte más oscura de la historia, pero por contarla corta, Correa fracasó porque hizo un llamado internacional de decir, vale, vamos a proteger el Yasuní, pero requerimos estos X millones de dólares, hacemos una especie de crowdfunding internacional y consiguió, me parece que $30.000 o algo así, que no daba ni para comprar un todoterreno. Y volvió la amenaza de la explotación petrolera porque el petróleo genera deuda. Los países que explotan petróleo, salvo Emiratos Árabes de momento y digamos el Oriente Próximo, ya habéis visto el gran colapso de Venezuela, los grandes países petroleros en realidad lo que son grandes emisores de deuda. Se endeudan y Ecuador ha ido pasando a lo largo de su historia por varios episodios de fortísimas deudas que vienen con un cierto decalaje de haber explotado yacimientos petrolíferos. Esto es una parte interesante del asunto, pero ahora, por propuesta popular, el año pasado, me parece recordar fue el año pasado, se ha prohibido, se ha puesto una moratoria muy larga a la explotación petrolífera del Yasuní. Y ha sido una propuesta de abajo arriba que se la tiene que de alguna manera comer y absorber e implementar el presidente. Que el presidente está empezando a hacer los encajes de bolillos pertinentes para ver si las petroleras pueden entrar de tapadillo, no lo sé. Pero fue un mensaje, y es todavía un mensaje de una sociedad que dice hasta aquí. O sea, si la biodiversidad vale, si no funcionó la recaudación internacional, pues lo vamos a hacer aquí, en Ecuador, con lo que podamos, pero que no se carguen nuestro patrimonio de biodiversidad. Son historias parcialmente amargas. Ya está. Yo relacionado con todo este tema de la financiación para proteger contra el cambio climático de zonas desfavorecidas y demás, creo que es un tema que se ha tratado en las 2 últimas COPs, por ejemplo, pero es verdad que, haciendo un poco como de ver la parte mala, lo veo como algo que dices, vale, sí, son sitios que se tienen que adaptar, que no tienen recursos, pero lo veo como algo transitorio, es decir, como un parche que te ayuda a taparlo, pero obviamente si se siguen emitiendo todas las toneladas de CO2 y seguimos acabando con los límites planetarios y demás, al final va a llegar un momento en el que el dinero también es finito, por así decirlo, y las economías también, pues a lo mejor impacta de una forma, yo poniéndome aquí en un papel súper catastrófico, ¿vale? Pero llega un momento en el que todo ese dinero no va a ser capaz de paliar todos los efectos que se quieren paliar. Entonces, a lo mejor el problema está en siempre intentar solucionar todo con dinero, porque a lo mejor es que todo el sistema, si todo lo buscamos en sacar dinero, está mal. No sé, es que es lo que estaba pensando conforme estabais hablando. Estás en contra del capitalismo. No lo voy a desarrollar, pero asociado a eso, y le prometí a Xiomara que lo diría, dejo aquí una pregunta y alguna provocación. ¿Quién produce el dinero? Tradicionalmente sabéis que estaban los bancos centrales y estaba el patrón oro. Hace tiempo que no hay patrón oro. ¿Qué quiere decir? Que el dinero no está respaldado por el oro. Hace ya un tiempito. Pero, ¿quién produce el dinero? Mayoritariamente no lo producen los bancos. Digamos los bancos centrales, los gobiernos. Lo producimos todos con las deudas, con las hipotecas. Eso es dinero que creas. Y por eso hay esas recesiones. O sea, ya me estoy enrollando, prometí no hacerlo, pero vamos, las recesiones funcionan porque de pronto te das cuenta que no hay riqueza que avale al dinero que has creado, porque el dinero no significa nada, te lo has inventado. Y esas fuertes financiaciones de cosas sin sustento en riqueza, en valores, en realidad, en trabajo, en capital, pues al final acaban colapsando. Y esto es algo que repetidamente la economía extraterrestre, que es la economía de mercado, insiste una y otra vez. Y entonces vamos por esos ciclos que van tomando cada vez más fuerza y que cada vez el golpe es más violento y nos damos, como Niki Lauda, un golpe cada vez más a más velocidad porque cada vez hay más dinero puesto en los mercados, que se ha generado muchísimos trillones de dinero, y mucho de ese dinero va precisamente a subvencionar los gases de efecto invernadero. Hay un seminario que salió la semana pasada sobre precisamente cómo la creación de dinero va amplificando, es como que oxigena el incendio de los combustibles fósiles. Es imposible mitigar el cambio climático si no ponemos límite a la creación de dinero. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Al final me he enrollado.
Nada, solo un apunte. No sé si habéis leído el libro ese de Sapiens, sí, de Harari, que tiene un apunte que, bueno, a mí me pareció relacionado con esto, que es, nos lo hemos inventado nosotros. El dinero nos lo hemos inventado nosotros. El carbono es carbono aquí, en Marte, en Neptuno y en Plutón. Bueno, Plutón ha salido de la Liga de Planetas, pero el carbono es carbono. El dinero, si nos lo hemos inventado. Sí. Hola. Sí. No, yo quería como también intentar, por cambiar un poco, bueno, no de tema, pero de dinámica, que creo que mucha gente cuando nos ve hablar de estas cosas, a la gente que estamos bastante concienciada con el tema, como que nos ve que siempre estamos en un aspecto negativo, que siempre estamos pensando en el no hay que talar árboles, no hay que construir no sé qué, no hay que explotar carbón. Y yo creo que también como parte de nuestro objetivo comunicativo debería ser proponer un poco algo en contra, ¿sabes? O sea, como construir algo, construir un modelo de sociedad que no esté basado en la hiperproductividad y que esté basado en cosas que nos van a beneficiar a todos más como humanos y no van a beneficiar al millonario de turno. Totalmente de acuerdo, y eso existe. Y eso lo que os proponemos es que lo rebusquéis, que lo entendáis en la medida que os apetezca, que lo hagáis vuestro, que lo traduzcáis a cosas más próximas, que eso puede ser alguno de los proyectos. Esto enlaza un poco con la siguiente me has dado dinámica. el pie perfecto para volver como Ventana Ciudadana. Sí, claro, claro. 3 sílabas. Y añadiría y con alegría. Y con alegría, es verdad, y con alegría, porque si estás deprimido nadie va a querer venir, ¿no? Cuando tú ves un grupo de gente y están riendo, te vienen, ¿sabes? Quieres ir ahí. Y pienso que con alegría es muy importante. Bueno, que muchas gracias. Me has dado el pie perfecto para... Me llamo Xiomara Cantera, no Ventana Ciudadana, por favor, no me llaméis Ventana por ahí. Para iniciar la dinámica principal del día de hoy, porque hoy vosotros sois los protagonistas y sois los que tenéis que decidir qué se va a hacer y qué no se va a hacer, ¿vale? La actividad está completamente abierta y probablemente nosotros estamos bastante más nerviosos que vosotros, ¿vale? Antes de seguir, tengo que despedir a la gente que nos está siguiendo online, porque ahora vamos a hacer unos grupos de trabajo. Os hemos dado unos números al entrar, ¿vale? Entonces, os vais a distribuir, Luis, que está allí, os va a distribuir en función del número que tengáis. Si tú tienes el 1, pues te vas a una esquina. Si tienes el 4, a otra, ¿vale? Y os vais a distribuir en grupos. Sigo con la despedida online, que si no, no cierro las cosas. Muchas gracias a los que habéis asistido online. Ahora vamos a empezar a hacer grupos de trabajo, con lo cual, lamentablemente, online no se puede participar. Pero si alguno tiene interés en saber en qué deviene todo esto, en qué se convierte o en cómo evoluciona, podéis escribir a ventanaciudadana@mncn.csic.es y os contaremos si hay alguna posibilidad de meteros dentro, pues seréis más que bienvenidos, ¿vale? Muchas gracias por escuchar y hasta pronto. Y ahora vuelvo con vosotros. Aprovechando esto...